Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al disfrute de nuestro alimento diario, serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo: Ha llegado el momento de que Dios gobierne la tierra. Autor Pedro Don. Título de la semana: La Palabra de Vida y la Comunión de Vida. Día jueves, leer con oración. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Repetimos: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Título del día: La palabra de vida procede de Dios. Como ya hemos visto, la vida eterna estaba distante del hombre y era inaccesible para él. Pero un día Dios envió a Jesús, que es la palabra de vida. A partir de entonces, bastaba creer en Jesús para recibir la vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, capítulo 3, versículo 15. Y además, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Capítulo 6, versículo 47. Sin embargo, los líderes judíos no solo no creyeron en Jesús, sino que también lo rechazaron, lo persiguieron y finalmente lo mataron. Capítulo 1, versículo 11. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que permanece rebelde contra el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan, capítulo 3, versículo 36. El pecador tiene la ira de Dios sobre él y está destinado a la perdición, pues ya ha sido condenado y solo falta la ejecución de la sentencia. Solo cuando creemos en Cristo y recibimos la vida eterna, podemos liberarnos de la ira de Dios. Hoy alabamos al Señor porque podemos disfrutar de la palabra y de la comunión de vida. Necesitamos valorar más esto. La palabra que recibimos es la que produce la circulación de vida. El vivir de la iglesia con la comunión de vida es un don de Dios. La palabra estaba en el mundo, pero el mundo no la conoció. El apóstol Juan vio, testificó y anunció la palabra de vida como evangelio. Quien creía en la palabra anunciada por el apóstol Juan, recibía a Cristo como vida y se convertía en hijo de Dios. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan, capítulo 1, versículos 10 al 13. Y más que eso, se volvía miembro del cuerpo de Cristo, porque la palabra proveniente del apóstol lo introducía en la comunión de vida. No se debe en modo alguno al mérito humano, sino al oír la palabra del Señor, creer en ella y así ser introducido en la comunión de vida. Pablo dijo a los corintios: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17. Predicar el Evangelio es exactamente predicar a Cristo como la vida eterna. Ese es el verdadero Evangelio. Necesitamos entender
que solo la palabra de vida, que es la verdad, y el mismo Cristo proveniente de Dios, es la vida eterna. Muchos cristianos conocen las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis y han aprendido a hablar sobre la Biblia. Sin embargo, no toda predicación de la palabra de Dios es vida. Si un predicador utiliza su propia sabiduría, elocuencia o técnica persuasiva para captar la atención de sus oyentes, a lo sumo producirá conocimiento bíblico. Solo la palabra de vida que proviene de Dios y no del hombre puede generar algún efecto y producir edificación. El apóstol Pablo fue escogido para ser el canal que hacía fluir la palabra de vida. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Cómo predicaba Pablo este evangelio? Veamos. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículos 2 y 3. Dios quiere darle a la iglesia su palabra, la cual produce un resultado, el crecimiento en vida de los miembros del cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el apóstol Pablo decidió no usar su sabiduría para predicar a los corintios, pues sabía que las palabras que provienen de la sabiduría humana no son la palabra de vida que proviene de Dios. Incluso si fuera una buena predicación, el resultado no sería vida. Cuando procede de Dios, la palabra llega con poder, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.